Es momento de poner las cosas sobre la mesa. Es momento de saber y entender las noticias relevantes con un punto de referencia. Imer Noticias, con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Periodismo desde lo público, contigo. Buenas tardes, es viernes 7 de agosto de 2026 y estás escuchando Imer Noticias, tu punto de referencia, siendo ya la 1 de la tarde en punto, hora del centro de nuestro país. Yo soy Berenice Rodríguez y si nos lo permites estaremos contigo acompañándote durante las próximas 2 horas con toda la información que necesitas para estar informada, informado o informade. El día de hoy queremos que nos ayudes a contestar la pregunta del día, que es: ¿qué has leído tú de Rosario Castellanos? Como siempre te leemos en las redes de Imer Noticias y también en nuestro número en cabina, que es el 55 66 31 24 27. Y es que es importante también que recordemos a esta escritora, periodista y ensayista mexicana, sobre todo porque hoy 7 de agosto se cumplen ya 52 años de su aniversario luctuoso. Ahora sí, comenzamos. México y Perú restablecieron oficialmente sus relaciones diplomáticas, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum. Anunció la llegada a territorio nacional de la ex primera ministra peruana, Betsy Chávez, quien recibió un salvoconducto tras permanecer meses asilada en la Embajada de Brasil en Lima, delegación que había asumido la representación de los intereses diplomáticos mexicanos. Y es una acción que, de buena voluntad, digámoslo así, del gobierno de la presidenta Fujimori hacia México. Con esto se van a restablecer las relaciones con Perú. A casi 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó el compromiso de su gobierno con las familias y aseguró que la búsqueda de verdad y justicia continuará. Voy a poner todo mi esfuerzo, toda mi energía, toda mi voluntad para que así sea. Eso lo saben los padres y las madres. Colombia inicia una nueva etapa política con la toma de posesión en unos minutos de Abelardo de la Espriella, quien llega a la presidencia con una agenda, recordemos, de derecha radical y un discurso de mano dura. Y a 52 años de su muerte, Rosario Castellanos sigue vigente. Escritora, periodista y diplomática, su obra abrió camino a la reflexión sobre la condición de las mujeres y los pueblos indígenas en México. Hoy hablaremos, por supuesto, de este tema. Mantén tu punto de referencia informativo. Imer Noticias con Berenice Rodríguez. 1 de la tarde ya con 3 minutos, hora del centro de nuestro país, y continúas escuchando Imer Noticias, tu punto de referencia. Como siempre te recuerdo que tenemos medios de contacto para que nos escribas. Puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales, nos encuentras en Facebook, en Instagram y en Twitter, ahora conocida como X, como Imer Noticias. De igual forma puedes mandarnos mensajes de texto o bien una nota de voz a nuestro número en cabina, que es el 55 66 31 24 27. Y claro que sí, como siempre también, antes de comenzar con la agenda informativa del día de hoy, agradecer a todo el equipo que hace día con día posible este programa y también este proyecto informativo. El día de hoy, del otro lado de la cabina, nos acompaña en producción Gema Hernández, en operación Jorge Jaramillo, en redacción Jessica Leal, Jessica Martínez y Fernanda López, y a nuestro equipo de redes sociales, Ariel Escalante, Lulú Zamudio y Laura Velarde. También es viernes y tenemos, claro que sí, un regalo de nuestras y nuestros amigos del Fondo de Cultura Económica. Y es un libro infantil ilustrado que se titula Tengo una ballena en mi ojo. Es de Tía Sol Sánchez con ilustraciones de Pepa Ilustradora. Si tú quieres este gran libro infantil, mándanos un mensaje al 55 66 31 24 27 y será tuyo. Ahora sí, vamos con las noticias del día de hoy, 7 de agosto.
En México, 1 de cada 19 bebés nace de una madre menor de edad y son justamente esas madres las que enfrentan más obstáculos para amamantar. Nuestro compañero Rafael Burgos nos explica con más detalle esta situación. Cada día en México, 21 niñas menores de 15 años se convierten en madres. No es una estimación de organizaciones civiles, son datos de la Secretaría de Salud. Y a esa cifra se le suma otra igual de dura. Durante 2024, el INEGI registró casi 90,000 nacimientos en madres de 10 a 17 años. Dicho de otro modo, 1 de cada 19 bebés que nacen en el país tiene una madre que todavía no cumple la mayoría de edad. Las entidades que concentran la mayoría de los casos son el Estado de México, Chiapas y Jalisco. Ahora hablemos de una segunda cifra, una que rara vez se cruza con la primera. En México, solo el 34% de los bebés menores de 6 meses recibe lactancia materna exclusiva. La meta internacional para el año 2030 es del 70%, pero el promedio esconde la realidad. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, entre las mujeres sin escolaridad, la lactancia exclusiva cae al 20%, y entre quienes tienen un empleo remunerado se desploma al 14%. Existe un dato que une ambas historias. Las encuestas oficiales confirman que los indicadores de lactancia son aún peores, precisamente entre las madres menores de 20 años, porque son quienes menos orientación reciben durante el embarazo, las que enfrentan mayor deserción escolar, las que se ven obligadas a trabajar antes y sin licencia de maternidad. Desde 2015 existe la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. En 8 años logró reducir 16.7% la fecundidad adolescente. Es un avance real, sí, pero la meta era reducirla a la mitad para 2030, y los nacimientos en niñas de 10 a 14 años simplemente no bajan. En materia de lactancia, el gobierno federal anunció una nueva Estrategia Nacional 2025 a 2030. Mientras tanto, especialistas del Instituto Nacional de Salud Pública insisten en una medida urgente: ampliar la licencia de maternidad de 12 a 26 semanas. Porque amamantar no es una decisión que una mujer deba sostener sola, y mucho menos si esa mujer apenas tiene 15 años. Para Imer Noticias, Rafael Burgos. Ahí el contexto de precisamente cómo se está ejerciendo en alguna parte del sector, sobre todo de las mujeres jóvenes en nuestro país, la lactancia materna. Y traemos este tema a colación porque de hecho esta es la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que comenzó el 1 de agosto y culmina hoy 7 de agosto. Y para conocer más detalles acerca de la realidad de la lactancia materna en nuestro país, nos enlazamos ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia, con Nadia Lavanderos. Ella es líder de la Liga de la Leche en México. Buenas tardes, Nadia, ¿cómo te encuentras? Hola, mucho gusto, Berenice, y un saludo a tu audiencia. Muchas gracias por tomarnos la comunicación, Nadia. Igualmente un afectuoso saludo. Oye, pues como ya lo escuchábamos, prácticamente la lactancia materna es un proceso fundamental en el desarrollo de todas las personas. Sin embargo, ejercer la lactancia tiene muchos obstáculos, sobre todo en los sectores más jóvenes de nuestro país y también de todo el mundo. Y al igual hay otros factores que determinan o obstáculos que imposibilitan este ejercicio. Pero quisiéramos preguntarte para empezar, Nadia, ¿hoy en día la lactancia materna significa algo para las madres jóvenes en nuestro país? Bueno, este es una pregunta muy, muy buena, porque en realidad creo que si una mamá con mayor experiencia en la vida, digamos, que le han dado los años, tiene poca información acerca de la lactancia. Creo que una adolescente que apenas está incursionando en una vida preadulta tiene mucho menos información. Entonces yo creo que las adolescentes más bien tienen un desconocimiento prácticamente total de lo que conlleva la lactancia y lo que conlleva ser una madre en realidad. Falta precisamente información y sobre todo también condiciones, que eso lo estaremos abordando más adelante. Pero Nadia, ¿qué proceso o más bien qué trasfondo tiene efectivamente realizar la lactancia materna? ¿Por qué tendría que ser algo importante que tendría que incluso enseñárseles, orientárseles a las madres más jóvenes?
Sí, exactamente. Sí es necesario enseñarlo porque es un proceso de los humanos. Si bien es algo que a las mujeres nos toca por biología, pero es un proceso humano, o sea, es un hito de nuestra biología, la lactancia, tanto el recibirla como el poder darla. Entonces es sumamente importante para seguir con el diseño biológico que tenemos, el tener una lactancia. Hay muchísimos estudios que nos muestran los efectos positivos de la lactancia, ¿no? No solamente a nivel inmunológico de bebé, a nivel intelectual de bebé tampoco, o sea, hay más efectos positivos como una salud planetaria y también una salud de la madre. Entonces, los efectos que tiene la lactancia son no solamente no queda solamente en madre y bebé, sino es a nivel planetario y además estamos hablando de que es una buena práctica de la lactancia nos ahorraría alrededor de 800,000 decesos de bebés. Entonces, son muchísimas muertes las que nos estarían ahorrando, además de también en pérdidas económicas, la mala práctica de la lactancia es muy grande. Entonces, más bien, tenemos de sobra evidencia para recalcar la importancia de la información de la buena práctica de la lactancia. Y que como ya lo señalabas, tiene grandes beneficios, no únicamente para los bebés, sino también para las madres. Y no solamente son beneficios físicos, sino que hay mucho más en este proceso que ya lo decíamos, es muy natural, es muy humano y que todas y todos deberíamos de estar involucrados, por lo menos en el conocimiento de cómo es esta relación y sobre todo también cómo romper el estigma y el tabú que todavía hoy en pleno 2026 sigue existiendo en torno a esta actividad que ya lo decíamos, es de lo más natural de las y los humanos, Nadia. Pues mira, yo realmente creo que no hay o sea, que esta consecuencia que estamos viviendo no es un evento aislado. Creo que la industria de los sucedáneos de la leche materna, de las fórmulas comerciales, está invirtiendo muchísimo dinero desde hace muchos años en normalizar el consumo de estos productos y en minimizar la importancia y expandir la desinformación de la lactancia materna. Entonces, ya no solamente estamos hablando de la buena práctica, como te decía, de la lactancia materna, sino de una contracampaña, podríamos decirlo así, que contrarreste toda la información voraz o desinformación voraz que nos presentan por medio de publicidad y también por medio de acercamientos a profesionales de salud, por medio de organización de congresos, esta industria que el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna las coloca, todas estas participaciones que mencioné, publicidad, educación, las coloca como infracciones a este código, porque va normalizando comportamientos o va normalizando el uso de sus productos poco a poco y se va permeando esta falta de cultura de la lactancia. Entonces, no lo veo como que es algo que se dio espontáneamente. Yo sí creo que es algo en lo que nosotros necesitamos trabajar y justamente por eso el lema de la Semana Mundial de Lactancia Materna en esta ocasión, fortalezcamos las acciones que funcionan. Está haciendo un llamado a la acción de recurrir a estas herramientas que vemos que funcionan.
Que eso es muy importante también tomar en cuenta, como ya lo decías, factores incluso económicos que han propiciado que esta práctica vaya disminuyendo a lo largo de los últimos años. Y también, ¿consideras que hay algún aspecto cultural motivado, insistimos, por toda esta industria farmacéutica y también alimentaria a niveles pues internacionales, transnacionales, en hacer ver este proceso, insistimos, tan natural y tan benéfico como algo pasado de moda para las nuevas generaciones? Y también preguntarte, Nadia, estamos conversando con Nadia Lavanderos, líder de la Liga de la Leche en México. Nadia, ¿en qué condiciones ejercen hoy la lactancia las madres jóvenes? Bueno, tenemos que las madres, independientemente de la edad, expresan un deseo de amamantar, la mayoría. Estamos hablando de alrededor de un 62%. Sin embargo, la realidad de estas madres ya vemos que las que están ejerciendo, digamos que su derecho a lactar, baja de, en lugar de cada 10 niños, bueno, bebés que son recién nacidos, solamente 3 de cada 7 está ejerciendo o sea, está ejerciendo su nutrición al máximo, que es a través de la lactancia materna. Entonces, esto nos lleva a concluir que 3 de cada 10 madres son las únicas que están teniendo también todos estos efectos positivos que tiene la lactancia. Entonces, 7 no están con un sistema, vamos a ponerlo como un sistema de salud al máximo, o sea, no están ejerciendo su potencial biológico, todo lo que la naturaleza tiene preparado. Entonces, las madres jóvenes pueden encontrarse dentro de estas 7 de cada 10 por esta falta de información, porque sabemos también que cuando las madres son apoyadas, pueden tener un 70% más de probabilidad de mantener la lactancia exclusiva hasta los 6 meses. Y lo que culturalmente tenemos aquí que juega en contra, además de que todo es, o sea, que tenemos una deficiencia en lactancia a nivel población, lo que juega en contra aquí también es un estigma cultural ante las madres adolescentes o madres muy jóvenes, por ejemplo. Entonces, no solamente se enfrentan a esta estadística y estos porcentajes, estas madres, sino también se enfrentan a un estigma cultural. Que eso es muy importante también, cómo entre todas y todos como sociedad en su conjunto podemos contribuir, insistimos, a que este proceso sea retomado por las nuevas generaciones y que incluso también se cuestione, como ya no lo compartías precisamente Nadia Lavanderos, lo que es la industria alimentaria y farmacéutica detrás de la disminución de este proceso tan importante para el desarrollo de las y los bebés, como nos lo señalabas. Es incluso también muy contrastante la alimentación que se da a través de este proceso natural y lo que se puede ofrecer a través de las fórmulas lácteas. Nadia Lavanderos, agradecerte muchísimo esta información y conversación con toda la audiencia de Imer Noticias, y seguimos al pendiente sobre todo también de en qué condiciones son en las que se debería estar para lactar en nuestro país. Muchas gracias y buenas tardes, Nadia. Gracias, Berenice. Hasta luego. Con su falda de retazos remendaba al mundo entero. La costura es lo primero en un mundo que se hace pedazos. Cual recuerdo en su regazo, surció telas que vistieran de ilusión por vez primera. Escuchamos a Laura Murcia, directo desde Colombia, con esta canción titulada Las Curanderas, que precisamente es un tema que nos invita a reflexionar acerca de los cuidados cotidianos,
también la sanación como un acto de amor y sobre todo la fuerza de las mujeres en medio de toda esta, pues insistimos, rutina cotidiana en la cual pues hay que resolver muchas cosas, y una de ellas es precisamente el tema de las maternidades, en este caso ya lo decíamos, la lactancia materna. Es la 1:20 p.m. y con esto nos vamos a una pausa. Adornan con fantasías y siembran sus alegrías en todos los corazones. Sazonaba su tristeza y ponía en la mesa un instante lleno de ternura. La tristeza es amargura si no tiene el condimento de ese dulce sentimiento que una joven daba cuando despedía cocinando a su amor a fuego lento. Mujer. Mantén tu punto de referencia informativo. Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Regresamos. Una de la tarde ya con 25 minutos y estamos de regreso en Imer Noticias, tu punto de referencia, y te recuerdo nuestra pregunta del día de hoy para que nos ayudes a contestarla a través de las redes sociales de Imer Noticias o al número 5566-312427, y la pregunta es: ¿tú qué has leído de Rosario Castellanos hoy que se conmemora un aniversario luctuoso más de la partida de esta ensayista, escritora y también periodista mexicana? Te leemos como siempre en estos medios de contacto y continuamos ahora con las noticias. Como ya lo adelantábamos al inicio de este espacio, los gobiernos de México y Perú acordaron hoy restablecer sus relaciones diplomáticas al destacar los históricos lazos de hermandad, amistad y cooperación que les unen. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la llegada a territorio nacional de la ex primera ministra Betsy Chávez, a quien México otorgó asilo, decisión que provocó la ruptura diplomática entre ambos países, recordemos, en noviembre de 2025. Jessica Leal nos informa. Los gobiernos de México y Perú acordaron este viernes reanudar formalmente sus relaciones diplomáticas, 9 meses después de la ruptura provocada por el asilo diplomático otorgado por México a la ex primera ministra peruana Betsy Chávez. Como parte de este proceso de normalización, el gobierno peruano otorgó a Chávez un salvoconducto que le permitió abandonar Perú y viajar a México. Al anunciar la llegada a territorio nacional de la exfuncionaria peruana en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó esta acción como un gesto de buena voluntad por parte de la administración de la presidenta peruana Keiko Fujimori. No obstante, refrendó que el gobierno de México continuará en defensa del expresidente Pedro Castillo, acusado en su país de conspiración para la rebelión. Fue otorgado el salvoconducto para Betsy, fue un avión de la Fuerza Aérea por ella. Es un diálogo que se emprendió con el nuevo gobierno de Perú desde hace ya varias semanas. Esta fue una solicitud que nosotros hicimos y es una acción que de buena voluntad, digámoslo así, del gobierno de la presidenta Fujimori hacia México. Con esto se van a restablecer las relaciones con Perú y nosotros, como siempre, como lo hemos hecho, vamos a seguir en la defensa del presidente Castillo por las razones que hemos expuesto. Ellos lo saben, el nuevo gobierno de Perú lo sabe, pero pues es un paso. Previamente, en un comunicado conjunto, ambos países señalaron que la decisión responde a los históricos lazos de hermandad, amistad y cooperación, y reafirmaron su compromiso con el derecho internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas.
El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, informó que sostuvo una conversación telefónica con su homólogo peruano, Carlos Spa, en la que ambos acordaron comenzar la elaboración de una hoja de ruta para la reapertura de las embajadas y la normalización plena de los vínculos bilaterales. El funcionario mexicano planteó que esta nueva etapa deberá estar marcada por la coordinación, el respeto mutuo y el fortalecimiento de los vínculos históricos entre ambos países. En Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum recordó que su gobierno busca tener buena relación con todos los países. En el caso de Ecuador, reiteró que México no reanudará relaciones diplomáticas mientras no exista un desagravio por el ingreso de fuerzas de seguridad a la Embajada de México en Quito. Más allá de la orientación política de los gobiernos, llegan por un partido, llegan por otro, es importante que México tenga relaciones diplomáticas con el mundo. En el caso de Ecuador no las tenemos porque ellos invadieron la Embajada de México. En el Ecuador hay un agravio a nuestra soberanía, pero en los otros casos buscamos siempre las mejores relaciones de amistad con todos los pueblos del mundo, porque además esa es la política exterior de México. Y al mismo tiempo defendemos la autodeterminación de los pueblos. Por cierto, como es el caso de Cuba, que siempre defenderemos la autodeterminación del pueblo cubano, la no intervención y la solución pacífica de cualquier controversia. Y de parte de México, la ayuda humanitaria a todo el mundo. Lo hemos hecho históricamente, recientemente lo hicimos con los incendios de Canadá y lo seguimos haciendo recientemente. También enviamos otros 2 barcos a Venezuela para las personas que vivieron este terrible sismo, y también está saliendo un barco para Cuba de ayuda humanitaria, porque México es así, el pueblo de México es generoso. La generosidad es el sello de México, la fraternidad es el sello de México, la solidaridad es el sello de nuestro pueblo, el amor es el sello de nuestro pueblo. Para Imer Noticias, Jessica Leal. Importante este paso que se da nuevamente en las relaciones diplomáticas entre México y Perú, y hay que recordar, aunque haya las diferencias ideológicas y políticas con el nuevo gobierno de Keiko Fujimori ahora en Perú, pues es importante también mantener estos canales, insistimos, diplomáticos, sobre todo con el pueblo de Perú, con el pueblo peruano, y también para estar al pendiente y de manera muy cercana con las y los connacionales que habiten en ese país. Continuamos con la información, ya que la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó dar por cerrado el caso del traslado de Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos y sostuvo también que todavía es necesario esclarecer si agencias estadounidenses participaron directamente en la operación que llevó al cofundador del cártel de Sinaloa a territorio estadounidense. En Palacio Nacional, la mandataria respondió a las declaraciones del ex embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien pidió dejar atrás el episodio y considerarlo una victoria de ambos países. La presidenta de nuestro país señaló que su gobierno no insiste en el tema por una cuestión política, sino porque persisten dudas sobre una posible participación de las autoridades estadounidenses sin autorización del gobierno mexicano. Escuchemos sus palabras. Cuando hay injerencia de un país, en particular Estados Unidos, hacia México, o probable injerencia, vamos a ponerlo así, no es un tema de decir, bueno, ya pasó, ya no pasa nada. Por lo menos hay que decirlo. Y en este caso, pues muy contradictorio lo que informan las agencias de Estados Unidos. No es para la presidenta, para México, para el pueblo de México, es indispensable que todo esto sea clarificado. No es un asunto de, qué bueno que detuvieron al Mayo, bueno, qué bueno que está detenido, evidentemente. Pero la manera en que se hizo, y si tuvo que ver con una injerencia de las agencias de Estados Unidos en nuestro país sin la intervención de México, es muy relevante. Y también, hay que decirlo, la manera en que se generó un conflicto en ese grupo delictivo, que tiene una situación de violencia en el Estado. Si fue promovida esta división de un grupo delictivo por parte de alguna institución del gobierno de los Estados Unidos, pues también se tiene que decir, porque finalmente no fue la autoridad mexicana quien detuvo a un delincuente, a un presunto delincuente.
Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno aún no ha tomado una decisión sobre la utilización de la fractura hidráulica, conocida como fracking, para explotar yacimientos de gas natural no convencional en nuestro país. Explicó que el gobierno mantiene una evaluación científica y técnica y señaló también que se trata de un asunto relacionado con la soberanía energética del país que debe analizarse considerando tanto la necesidad de reducir la dependencia del gas importado como también los posibles impactos ambientales y sociales. ¿Qué es lo que motiva la posibilidad de utilizar el gas no convencional o de explotar el gas no convencional en nuestro territorio? La soberanía energética, que México pueda depender lo menos posible de energéticos importados. Es un asunto de seguridad nacional y de soberanía. Lo busca Estados Unidos, lo busca Europa, lo busca Corea, lo busca todos los países del mundo. No se puede todo, evidentemente, porque además hay contratos de importación con Estados Unidos que se van a mantener porque así debe ser. Una parte del gas seguirá. Lo que no queremos es que siga creciendo. ¿Es necesario el gas para la soberanía energética? Sí es necesario el gas, porque hemos buscado otras opciones y las vamos a seguir buscando, pero sí se requiere durante un buen tiempo todavía la utilización de gas natural. Entonces la motivación es una motivación de nuestro gobierno, de una visión no solo para los 4 años que nos quedan, sino de largo plazo. Es una responsabilidad histórica el garantizar la soberanía energética. Una decisión muy compleja la que en este momento tenemos que tomar las y los mexicanos, y por eso es importante que se transparente, como se está tratando de hacer desde el gobierno federal, todo el proceso y la información científica y también, insistimos, los impactos medioambientales pero también sociales que pudieran tener estas decisiones. Sin embargo, hay que considerar también que es muy importante el tema de la soberanía energética dado el contexto internacional. Continuamos. Vamos ahora a otros temas, ya que el caso Ayotzinapa vuelve a colocarse en el centro de la agenda nacional. Y es que con la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, se abre una nueva etapa en las investigaciones que buscan esclarecer lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 y, lo más importante, responder a la pregunta: ¿dónde están los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa? Escuchemos más detalles en la siguiente cápsula de nuestra compañera Amelia Fernanda López. El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, permanece en el Penal Federal del Altiplano en el Estado de México, en espera de su audiencia inicial, luego de ser acusado por la Fiscalía General de la República de presuntamente ordenar una reunión de alto nivel para eliminar evidencias relacionadas con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala, la noche de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Se prevé que este viernes se lleve a cabo la audiencia en la que la FGR formulará la imputación en su contra, aunque hasta el momento la autoridad no ha confirmado la hora de la comparecencia. Sobre este caso, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, informó que, como parte del nuevo modelo de investigación, se realizó un análisis profundo, exhaustivo y detallado sobre el caso Ayotzinapa. Explicó que este trabajo permitió abrir nuevas líneas de investigación y reunir elementos que apuntan a la posible participación del exgobernador en la destrucción de evidencias para impedir el esclarecimiento del paradero de los estudiantes. Entre los hallazgos, la Fiscalía destacó que la noche del 26 de septiembre de 2014, el autobús Estrella de Oro número 1531 fue captado por las cámaras de seguridad 12 y 15, ubicadas en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala, mientras los estudiantes eran detenidos por policías municipales y estatales. En este contexto, durante la primera emisión de Imer Noticias, tu punto de referencia, el periodista y escritor John Gibler, autor del libro Fue el Estado, los ataques contra los estudiantes de Ayotzinapa, habló sobre la relevancia que tendría la localización de las grabaciones de esas cámaras para el esclarecimiento del caso. Sumamente importante varias razones. Uno es simplemente va a ser el registro videográfico de quienes estuvieron ahí. Ya saben ustedes todos que nos escuchan que hay un gran debate sobre qué hizo y qué no hizo el ejército mexicano esa noche. Y el ejército desde el inicio dice, pues no sabíamos, no escuchábamos, no sabíamos, y luego no, pues no salíamos, no teníamos órdenes, etcétera, etcétera. Y con el paso de los años, pues esas versiones se quedan tumbadas con hechos. Entonces, esos videos podrían mostrar quiénes estuvieron ahí. Simplemente qué policías, qué patrullas, números de patrullas, realmente el ejército, ¿no? Dos, se podría ver hacia dónde se los llevaron, ¿no? Que si bien no es una grabación
el destino, pero por lo menos es algo, es información muy importante hacia dónde. Asimismo, la doctora Ángela Buitrago, exministra de Justicia y Derecho de Colombia e integrante del equipo internacional que ayudó con la investigación de estos hechos, ofreció más detalles sobre la existencia y la importancia de ese material videográfico. Esa línea de investigación la abrió el GIE en el año 2015, encontrando que los videos existían, los videos fueron grabados, los videos fueron extraídos, los videos fueron entregados a una parte, por lo menos, de la autoridad administrativa de la rama jurisdiccional, que fue una magistrada que tuvo en su poder estos videos. La prueba demuestra que hubo 3 ingresos remotos para obtener esta información. Lo que pasa es que posteriormente se dañó el equipo y no pudo haber rastreo de lo que nos llamamos nosotros en investigación la IP, o sea, la dirección de donde provenían, y sobre esos supuestos hay 3 caminos más que tuvieron esos videos. ¿Quiénes fueron los que tuvieron esos videos? Pues sería importante saberlo porque desaparecieron de la faz de la tierra y todos al unísono decidieron decir que se habían dañado y se habían corroído. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró esta mañana durante su conferencia en Palacio Nacional que la detención del exgobernador Ángel Aguirre no responde a motivos políticos, sino a nuevas líneas de investigación derivadas de metodologías desarrolladas por la Fiscalía General de la República. No tiene nada que ver con un tema político, es parte de una investigación. Hay carpetas de investigación donde vienen testimonios, muchísimos testimonios. Algunos que se realizaron cuando se dio aquella falsa verdad histórica y algunos posteriores, ya con cuando llegó el presidente López Obrador. Entonces, todas esas carpetas pues están presentes. Y así hay varias líneas de investigación que está siguiendo la Fiscalía, acompañado de búsquedas que se hacen en territorio, de evidencias que se tienen, se hace la búsqueda de evidencias, se hace la búsqueda. Se ha detenido a más personas, algunas de ellas nunca habían aparecido como posibles responsables y se detuvieron ahora por parte de la Fiscalía. Ellos han dado algunos testimonios, en fin, son distintas líneas de investigación que llevan a detenciones, pero el objetivo final es saber la verdad, hacer justicia y encontrar a los jóvenes, que ese es el compromiso que hicimos con las madres y padres de Ayotzinapa. La mandataria también adelantó que este mes sostendrá un nuevo encuentro con los padres de los 43 normalistas desaparecidos y al ser cuestionada sobre si confía en que durante su administración se alcance la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa, respondió lo siguiente. Voy a poner todo mi esfuerzo, toda mi energía, toda mi voluntad para que así sea. Eso lo saben los padres y las madres. Y lo que sí es muy prometedor de las nuevas investigaciones que se están haciendo es que por lo menos hay más información de la que se tenía hasta septiembre del 2024 que permiten pues ir avanzando. Con información de Amelia Fernanda López, para Imer Noticias, José Luis Plasencia. Ya escuchábamos la importancia de la detención del día de ayer del exgobernador Ángel Aguirre para avanzar en la resolución de este caso Ayotzinapa que lleva 12 años sin conocerse el paradero de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Continuamos con la información. En otros temas, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer a los 7 semifinalistas mexicanos y mexicanas de la segunda edición del concurso México Canta. La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, informó que será el 23 y el 30 de agosto cuando se realice la siguiente etapa. En Nueva York para los semifinalistas mexico-estadounidenses y en Sinaloa para los semifinalistas mexicanos. Sofía Cruz nos informa todos los detalles. Sofía, buenas tardes. ¿Qué tal, Berenice? Buenas tardes. Así es, tal como lo mencionas, pues como parte de la segunda edición del concurso México Canta, organizado por el gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó a los 7 semifinalistas mexicanos en el Palacio Nacional. Destacó que este proyecto forma parte del programa Por la Paz y contra las Adicciones, que ha dado como resultado algo muy hermoso, pues las y los jóvenes participantes serán el ejemplo para los demás de que la música, la cultura, el arte, el deporte, el amor, sea parte de la vida y no la violencia. Además, tiene como objetivo mantener el arraigo a la cultura mexicana y extender los lazos de hermandad con los mexicanos que residen fuera de México. Vamos a escuchar sus palabras. Una de las formas es México Canta. Podríamos haber hecho el concurso solo en México, pero uno de los objetivos fue hermanar
a los jóvenes mexicano-estadounidenses con los jóvenes mexicanos. Lo primero que surgió fue el legado de grandeza, que lo presentamos aquí a muy pocos días de haber tomado posesión, que es un grupo que hoy tiene muchísimo impacto. Ese himno que presentamos aquí en la mañanera se volvió un himno para los mexicanos en Estados Unidos, y el objetivo es ese, el reconocimiento de todos nuestros paisanos por parte de todas y todos los mexicanos, y al mismo tiempo la hermandad entre los jóvenes de un lado y del otro lado de la frontera. La secretaria de Cultura, Claudia Curiel, destacó que en este esfuerzo participa también el Consejo Mexicano de la Música, que está integrado por músicos, compositores, cantantes, productores mexicanos que están interesados en apoyar al talento mexicano y dejar como legado una cultura positiva y de paz a la juventud, por lo que apoyan asesorando y acompañando en todo este proceso a las y los participantes y posteriormente a las y los ganadores, de manera que se coordinan esfuerzos. Vamos a escuchar cómo lo dijo. Nosotros estamos organizando, coordinando, pero ellos, que son los profesionales de la industria, los que tienen las conexiones y han estado en este medio por años, son los que realmente han empujado y son el corazón del acompañamiento a todos estos jóvenes, para que quienes quieran ser profesionales pues tengan las opciones a la mano, no tengan que llegar por otros rumbos, como se ha llegado en otros casos a la música regional, sino que México Canta sea una plataforma que fomente otro tipo de narrativas y que además toda la industria sumada a esta iniciativa pueda perfilar y hacer un movimiento nacional. Los 7 semifinalistas, Berenice, son Brian Soto del Estado de México, José Emilio Macías de Jalisco, Grecia Delgado de Tamaulipas, Israel Morales de Coahuila, Fátima Cuevas de Nuevo León, Isabel Piñeiro de Yucatán y Luna López de Morelos. Este año se extendió la convocatoria, como ya lo escuchamos, a los Estados Unidos, de donde también surgieron 7 semifinalistas que se presentaron justamente hace 15 días también en Palacio Nacional. Todos ellos surgieron de los 16,268 registros que hubo, 100,528 de México y 5,761 de Estados Unidos. La siguiente etapa será en Nueva York para los finalistas México-estadounidenses y en Sinaloa para los finalistas mexicanos. El 23 y el 30 de agosto respectivamente se realizarán estas etapas y de ahí se elegirán a 3 concursantes de cada sitio para que pasen a la final. En tanto, el 6 de septiembre se realizará la recapitulación +1, de donde saldrá un 7º finalista, y el 13 de septiembre la final será en el Auditorio Nacional aquí en la Ciudad de México, y el 15 de septiembre se presentarán con el grupo que vaya a presentarse en la plancha del Zócalo capitalino para festejar el grito de independencia. Berenice, es la información. Sofía, muchas gracias y seguiremos al pendiente, obviamente, de ahora cómo avanzan estos 14 semifinalistas a lo que será este concurso México Canta. Seguimos en comunicación. Gracias y buenas tardes, Sofía. Buenas tardes. Y es que recordemos que este esfuerzo México Canta, que es la segunda edición, la que se lleva a cabo este año, nació precisamente de intentar también ir por el lado de la cultura, la batalla cultural también, para contrarrestar lo que ha sido la narcoviolencia, la narcocultura también en nuestro país, y sobre todo ofrecer a las y los jóvenes de origen mexicano, tanto en nuestro país como también residentes en Estados Unidos, opciones musicales que vayan de otras temáticas, no de violencia, no del narcotráfico, no del crimen organizado, sino que sean cantos, como ya se decía, también por la paz y la justicia en todo el territorio mexicano. Pero también algo muy importante de esta edición es que se incluya todo el talento de las y los jóvenes, insistimos, que tienen raíces en nuestro país, pero que por alguna razón habitan en este momento en Estados Unidos, y que es importante también este punto, ya que dadas las políticas discriminatorias contra las y los migrantes que emprende el gobierno de Donald Trump, tenemos que tomar en cuenta que este acto también es un acto político y de resistencia. Continuamos con más información. Vamos ahora hasta la capital de nuestro país, ya que este viernes elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México acudieron a la vivienda de la familia González Camarena, debido a que en redes sociales Adriana González denunció que unas personas estaban tratando de ingresar al domicilio. Después de verificar que nadie hubiese ingresado a la vivienda, que está de hecho asegurada desde hace casi un mes, los uniformados se retiraron del lugar y colocaron nuevamente los sellos de aseguramiento. Víctor Raúl Ramírez nos tiene toda la información. Buenas tardes, Víctor.
¿Qué tal, Berenice Auditorio? Buenas tardes. Pues por la mañana de este miércoles, Adriana González Camarena, ella es nieta del muralista Jorge González Camarena, denunció que algunas personas estaban intentando ingresar a este domicilio que hace unos días fue asegurado por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Por ello, a este inmueble, ubicado en la calle Martín Mendalde, número 928, en la Colonia del Valle, llegaron elementos de la Policía de la Ciudad de México para verificar que la casa estuviera deshabitada, y una vez que confirmaron que no había nadie en la casa, volvieron a colocar los sellos de aseguramiento. En sus redes sociales, Adriana González Camarena agradeció a la Fiscalía Capitalina y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México el haber acudido al domicilio para verificar que nadie había ingresado, y en estos momentos pues ya está muy tranquila la calle, porque por la mañana sí vinieron, como te lo menciono, policías de la Fiscalía Capitalina y también de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y en estos momentos pues ya el inmueble está totalmente vacío, está con los sellos de aseguramiento recién puestos por la mañana, y aquí sobre la calle pues ya no hay policías, tampoco hay vecinos que estén aquí en las cercanías. Lo que sí es que pues pasan a algunas personas paseando, sobre todo a perritos, y miran hacia la casa y siguen su camino. También hay un edificio de departamentos aquí a un costado de color blanco, en donde hay un vigilante que también pues está echando ojo a cada rato pues para ver que no haya por aquí ninguna persona sospechosa. Incluso ya nosotros nos tuvimos que identificar como reporteros, porque a nosotros también nos estaban pues mirando, ¿no?, con desconfianza por la situación que se presenta en esta Colonia del Valle, en donde ha habido pues varios casos de despojo. Y bueno, pues en estos momentos ya aquí, como te comentaba, sobre este predio que está en la Colonia del Valle, en la calle de Martín Mendalde, pues ya está todo tranquilo por el momento. Así es que pues esperemos que se arreglen pronto todos estos casos de despojo que ha habido en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Ese es mi reporte por el momento. Víctor, muchas gracias, y seguimos al pendiente, sobre todo porque ayer, recordemos, se presentaron nuevas medidas para fortalecer el delito, fortalecer el combate al delito del despojo en la capital de nuestro país. Entre ellas se fijó un plazo muy importante, que es de 15 días para lograr el aseguramiento y devolución de una propiedad cuando sea denunciada por este delito. Seguimos en comunicación. Gracias, Víctor. Claro que sí, hasta luego. Y en más noticias de la capital de nuestro país, con una inversión de 525 millones de pesos, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, entregó más de 3,000 acciones de vivienda y 434 escrituras para brindar certeza jurídica a las y los capitalinos y también prevenir el delito de despojo. Guadalupe Franco nos tiene todo el reporte. Buenas tardes, Guadalupe. ¿Qué tal, Berenice Auditorio? Muy buena tarde. Así es, este día la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, entregó 3,196 acciones de mejoramiento de vivienda y 434 escrituras con una inversión superior a los 525 millones de pesos. Desde la Utopía Michuca, en la alcaldía Iztacalco, la jefa de gobierno detalló que estas acciones beneficiaron a más de 11,000 personas de las 16 alcaldías. Asimismo, destacó que las escrituras representan certeza jurídica para las familias y son una herramienta fundamental para prevenir fraudes y despojos. Así lo dijo. Así que para combatir el despojo vamos a implementar primeramente un gran programa de regularización en la Ciudad de México. Y aquí vamos a empezar con las unidades habitacionales. Entonces le encargo al secretario de Vivienda para que de inmediato podamos tener el censo, el diagnóstico de cuántas unidades habitacionales de interés social tenemos en la ciudad cuyos habitantes no tienen escrituras. Por su parte, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz, informó que en lo que va de 2026 se han autorizado 10,825 acciones de mejoramiento con una inversión de más de 1,775 millones de pesos. A la fecha, el gobierno de la Ciudad de México ha entregado 2,500 escrituras y tiene la meta de concretar 30,000 acciones de vivienda este año como parte del compromiso de alcanzar las 200,000 previstas para la presente administración. Berenice Auditorio, mi reporte. Muchas gracias, Guadalupe, y seguimos al pendiente de estas acciones efectivamente para garantizar el derecho a la vivienda en la capital del país. Gracias y buenas tardes, Guadalupe.
Vamos ahora a otros temas, siendo ya la 1 de la tarde con 53 minutos, hora del centro de nuestro país. Y es que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunirá el día de hoy con representantes de la Embajada de Estados Unidos y también con representantes del Departamento de Agricultura para tratar la situación de la exportación del aguacate mexicano. Luego de que se suspendieran hace unos días las exportaciones, recordemos por el retiro de los oficiales de vigilancia sanitaria de Michoacán, la mandataria explicó que se está trabajando y se va a presentar un plan de acción que ayude a restablecer la exportación de este fruto al territorio estadounidense. Explicó también que con los aguacateros se les está apoyando en otros temas desde la Secretaría de Cultura. Y en la reunión de este día también participarán la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de la Defensa, Guardia Nacional y también el SAT. Explicó también la presidenta que en el tema de sanidad para la exportación del aguacate hay muchas características que atender para garantizar la calidad de este fruto y también cumplir con esa certificación. Escuchamos. Y con Estados Unidos lo que les dijimos, a ver, ¿hay algún tema para los inspectores de Estados Unidos que tienen que revisar esta certificación? En Michoacán, ¿en qué lugares? Se les da todo el apoyo para que puedan hacer su trabajo seguros. Y si no, pueden delegarle ese trabajo a Senacica, que es una institución de la Secretaría de Agricultura que lo desarrollaría en ese caso. Entonces, el objetivo de la reunión del día de hoy es que todo eso se resuelva y que ya pues, se pueda liberar la exportación. Vamos ahora con la infodemia del día de hoy, 7 de agosto, y es que la Secretaría de Gobernación negó una nota periodística en la que se asegura que supuestamente, hay un acuerdo confidencial entre México y Estados Unidos para repatriar adolescentes. Escuchemos todos los detalles de esta infodemia. No todo lo que se publica es cierto, y el portal Animal Político publicó una nota periodística en la que asegura que supuestamente hay un acuerdo confidencial entre México y Estados Unidos para repatriar adolescentes, un proceso, dijeron, que incluiría fallas operativas en contra de los menores. La Secretaría de Gobernación desmintió esta versión. En una tarjeta informativa, la dependencia federal precisó que el Instituto Nacional de Migración no tiene ningún tipo de acuerdo confidencial con Estados Unidos. Detalló que la repatriación de mexicanos desde Estados Unidos es un procedimiento que existe desde hace décadas y se lleva a cabo guiándose en mecanismos institucionales de coordinación entre ambos países. Asimismo, informó que todas las niñas, niños y adolescentes que han retornado al país son recibidos por las autoridades mexicanas competentes, además de que el Sistema Nacional DIF gestiona el encuentro con familias y el debido seguimiento. Ahí la infodemia desmentida del día de hoy, y por eso, como siempre, es importante que todas y todos verifiquemos lo que compartimos a través del internet y de los medios de comunicación, pero incluso también lo que vemos que circula. Así es la recomendación. Como siempre, hay que verificar antes de compartir. Continuamos con más noticias. Nos vamos ahora hasta Colombia porque precisamente ya habíamos compartido ayer la primera parte de un trabajo especial que realizó nuestra compañera Natalia Matamoros, en el cual nos retrata historias de vida de las y los colombianos, y en esta ocasión el olor a pan recién horneado marca hoy el comienzo del día para Jerison Bedoya. Hace apenas año y medio, ese aroma sustituyó el ruido de las máquinas pesadas que operaba en Cali, Colombia. Entre harina, hornos y largas jornadas, comenzó una nueva vida en México. Una historia que empezó el día en que guardó su pasado en una maleta y decidió cruzar la frontera hasta nuestro país. No fue, por supuesto, una decisión tomada de un momento a otro. Lo atrajeron las oportunidades de una economía donde todavía hay espacio para emprender. Escuchemos el trabajo especial de nuestra compañera Natalia Matamoros. Un horno encendido, un sueño intacto.
El olor a pan recién horneado marca hoy el comienzo del día para Yerison Bedoya. Hace apenas 1 año y medio ese aroma sustituyó el ruido de las máquinas pesadas que operaba en Cali, Colombia. Entre harinas, hornos y largas jornadas, comenzó una nueva vida en México. Una historia que empezó el día en que guardó su pasado en una maleta y decidió cruzar la frontera. No fue una decisión tomada de un momento a otro. Lo atrajeron las oportunidades de una economía donde todavía hay espacio para emprender. Por la razón de que aquí es mejor economía que en Colombia. Lo vi mejor así. No lo vi por un sentido malo, sino que en Colombia es muy bueno vivir, es muy bonito todo, ¿ya? Pero no es como acá en México, que aquí en México hay mucho más oportunidades como de trabajo. Pues al que le gusta trabajar es aquí. Al que le gusta diferentes diversidades como de salir, conocer Colombia, Venezuela, Panamá, otros países está bonito. Pero si ya es por trabajo, sí lo recomendaría a México. Su hermano mayor le tendió la mano en México. Lo recibió en su pequeña panadería habilitada en uno de los pasillos de un mercado de extranjeros de la colonia Roma, donde hoy trabajan juntos y donde Yerison aprendió un oficio completamente nuevo. Cambió el acero de la maquinaria industrial por la suavidad de la masa y el calor constante de los hornos. Descubrió que ningún trabajo es pequeño cuando representa la oportunidad de empezar otra vez. Sin embargo, el desafío más difícil no fue aprender a hacer pan, fue convivir con la nostalgia de haber dejado atrás a su madre, sus amigos y las calles de Cali. Al principio sí me daba como un poquito como de nostalgia acordarme pues, de Colombia, la comida, de todo, mejor dicho, acordarse uno de los pequeños detalles de allá y pensar de que uno no viene a quedarse 3 meses ni 4 meses, sino que uno viene aquí con un proyecto más grande como de salir impulsado, salir adelante, que nada de vicio, nada de alcohol, tener una disciplina más empleadita. Para seguir conectado con su tierra, se aferra a los detalles que todavía lo mantienen atado como un cordón umbilical a sus raíces. Conserva su acento, escucha su música y procura mantener la sencillez que asegura siempre le ha abierto puertas. También intenta derribar un prejuicio que le duele escuchar. No todos los colombianos somos delincuentes, afirma convencido. La inmensa mayoría, dice, deja su país con la intención de trabajar, emprender y aportar allí donde encuentra una oportunidad. Ese esfuerzo ya comienza a rendir frutos. Hoy contribuye al crecimiento de la panadería familiar con un pequeño local que abrió en Tepito. En este momento estoy siendo panadero, soy vendedor y abro rutas. Cuando digo de rutas, es que como nosotros tenemos algo muy bonito que es la cultura colombiana y la gastronomía, que nosotros vendemos buñuelos, pancitos, cositas así. Yo, por ejemplo, yo no conozco muchas partes de aquí en México. Pues como no conozco, pues usted sabe que la curiosidad mató al gato. Y pues como uno es hombre, uno tampoco le puede dar todo el tiempo miedo. Y más donde uno viene, ¿no? Y pues yo normalmente siempre me meto por donde la gente me dice, no hay meta. Y uno va y a veces la gente con la que usted piensa que no debería meterse es como un poquito más agradecida. Es como ay, muchas gracias por venir. Mucha gente dice que no y así. Entonces, sí, en este momento pues tenemos un localcito, un pisito ahí en la calle Argentina con Nicaragua, por ahí por Tepito. Cuando habla del futuro, su mirada vuelve inevitablemente a Colombia. Sueña con regresar algún día, invertir en su país y devolverle algo de lo que la vida le permitió construir lejos de casa. En esa imagen siempre aparece su madre. Imagina abrazarla y decirle, aquí estoy, no te defraudé. Mira lo que he construido para aportar a mi país. Yo me puse como una meta, como una disciplina entre uno mismo, como que dice, llego tal día, pero quiero llegar bien allá, no quiero llegar como a medias, ni abajo, ni a la izquierda, ni a la derecha, sino que quiero llegar siempre con la cabeza en alto, de que el día de mañana mi mamá me vea, después de tanto tiempo ella me diga, wow, le echó ganas el pelado. México le abrió una puerta para recomenzar. Ahora, Yerison trabaja convencido de que el esfuerzo de hoy será el patrimonio que algún día podrá compartir con la tierra que lo vio nacer. Para Imer Noticias, Natalia Matamoros.
Ya escuchábamos algunas historias, una para ser específicos, precisamente de un colombiano que vino a México buscando una mejor vida, pero que obviamente su deseo más importante es retornar a su país de origen. Y hay que recordar que en este momento Colombia está atravesando un momento muy complejo ante la llegada del gobierno del ultraderechista Abelardo de la Espriella. Y es que precisamente el día de hoy en la ciudad de Cali, Colombia, se lleva a cabo la ceremonia oficial de transmisión de mando presidencial, en la que el ultraderechista Abelardo de la Espriella va a asumir las funciones como nuevo presidente del país para el periodo 2026-2030. Por primera vez esta ceremonia se llevará a cabo fuera de Bogotá. Y entre los jefes de Estado que se prevé que asistan a dicho evento, se habla del rey de España, Felipe VI, y también de los presidentes de Argentina, Ecuador, Paraguay, Panamá, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana y también Honduras. Previamente, en un acto solemne con honores militares, el presidente saliente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, dejó la Casa de Nariño, desde donde refirió que cumplió su palabra de respetar el periodo presidencial de 4 años. En sus últimas palabras, agradeció también a los 11.5 millones de colombianas y colombianos que votaron por él hace 4 años. Y todo lo que hicimos aquí fue en función del pueblo, en función de la nación, que no es más sino cielo, tierra, mar y sobre todo pueblo, el pueblo colombiano. Espero que nos recuerden hasta siempre, libertad y vida. Siempre, siempre y siempre. Gracias por haberme acompañado, soldados, por haberme cuidado. Creo que ustedes salen mejor que cuando yo entré. Así que ¡viva Colombia libre! Importantes palabras de Gustavo Petro a su salida de la presidencia de Colombia, y es que recordemos que también Petro, considerado el presidente del cambio, el primer presidente de Colombia de corte de izquierda, pues sí hizo cambios efectivos en la vida cotidiana de las y los colombianos, reduciendo la pobreza en ese país, también restaurando la restitución de tierras a miles de colombianas y colombianos, también aplicando toda una política de paz. Y hay que recordar que en décadas pasadas, pues Colombia hasta 2016 vivió un proceso muy violento en todo su territorio, y por eso cambiar ese paradigma pues marca un punto de inflexión en lo que ha sido la historia de Colombia, y que hoy vemos que da un giro a la derecha. En ese contexto, el ex candidato presidencial Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, declaró que no reconocerá la legitimidad del gobierno de Abelardo de la Espriella, a quien cuestionó por su doble nacionalidad y vínculos con Estados Unidos. En ese sentido, señaló que existe una incompatibilidad insalvable con el deber supremo de representar con lealtad exclusiva la soberanía y los intereses del pueblo colombiano. De hecho, en una concentración pacífica, también el día de hoy más temprano en Barranquilla, donde miles de colombianas y colombianos le acompañaron y gritaban resistencia cada que podían, el izquierdista Iván Cepeda se declaró en resistencia pacífica y desobediencia civil. Escuchamos. Hoy en la ciudad de Cali se posesiona como presidente de la República el señor Abelardo de la Espriella, cuya legitimidad para ostentar la jefatura del Estado no reconocemos. Que quede claro, la razón que nos ha conducido a esta decisión como pacto histórico tiene un sólido fundamento. Por ser ciudadano de los Estados Unidos, quien será posesionado por el Congreso en pocas horas, ha jurado que, por encima de nuestra Constitución, él será fiel a la Constitución de los Estados Unidos. Y es que este dato que señala Iván Cepeda de la relación muy cercana que tiene Abelardo de la Espriella con Estados Unidos no únicamente obedece a esos intereses imperialistas, sino que también hay una estrecha relación con el Estado de Israel. De hecho, hoy por la mañana, antes de este acto en el cual va a asumir ya la toma de la presidencia como tal de Colombia, de la Espriella se reunió precisamente con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, y de hecho el gobierno de Israel compartió en su cuenta de Twitter un mensaje el cual comienza diciendo: una nueva era, una alianza sin límites. Es decir, hay muchos intereses que no precisamente corresponden a las y los colombianos en lo que será, parece, este mandato de la Espriella.
Y también regresando al discurso que dio hoy Iván Cepeda, reconoció los avances de la gestión del presidente Gustavo Petro, entre los que destacó lo que ya decíamos, el incremento salarial y también una reducción de la pobreza confirmada, y dijo que lucharán en defensa de las conquistas sociales alcanzadas durante los últimos 4 años. Hoy concluye una primera fase del camino de las grandes transformaciones democráticas y progresistas de nuestra nación. No es un punto final, es una breve pausa que nos permite un momento de reflexión, de gratitud y sobre todo de renovación de fuerzas y esperanza. Momentos complejos, insistimos, lo que se vive ahora para el pueblo colombiano, sobre todo para un sector progresista y de izquierda, que durante los 4 años de la administración de Gustavo Petro, pues cambió por completo la conversación pública de la violencia, de la inseguridad, del supuesto combate al narcotráfico, a una conversación colectiva de la búsqueda de derechos laborales, derechos sociales, derechos en materia educativa, de salud, y también la llegada y la conservación de la paz, que hoy en día corre el peligro, ya que Abelardo de la Espriella, recordemos, es un personaje ligado muy cercanamente al paramilitarismo que se vivió en Colombia. Continuamos con la información. Nos vamos ahora hasta el otro lado del mundo, precisamente a Europa, ya que España exigió a Italia retirar los controles fronterizos a viajeros españoles impuestos la semana pasada, recordemos, tras la entrada masiva de personas migrantes de origen marroquí a la ciudad de Ceuta. En caso de que no lo hiciera antes del próximo domingo 9 de agosto, advirtió que España se verá obligada a adoptar medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad de sus ciudadanos. En un comunicado, el gobierno de España, encabezado por Pedro Sánchez, señaló que los controles fronterizos de Italia se adoptaron sin previo aviso, de forma unilateral y también con argumentos espurios que no se ajustan de hecho a la normativa vigente. En ese sentido, consideraron que la medida es injusta y contraria a los intereses de la Unión Europea y también discriminatoria para toda la población española. En respuesta, el gobierno italiano de Giorgia Meloni dijo que no acepta ultimátums ni imposiciones del exterior en lo que respecta a la seguridad nacional y el control de fronteras. En una nota oficial informaron que no tienen intención alguna de revisar la suspensión de los controles fronterizos, al menos hasta el 15 de agosto o hasta que se haya eliminado por completo lo que consideran riesgos para la seguridad y el terrorismo en Italia. Y los gobiernos de ultraderecha avanzan evidentemente en todo el mundo y en contra de la humanidad. Y es que ayer en Argentina manifestantes se congregaron en la Plaza del Congreso para protestar contra un proyecto de ley impulsado por el gobierno del ultraderechista Javier Milei, que contiene iniciativas sobre la propiedad privada. Entre las propuestas destacaban aquellas orientadas a modificar la regulación de tierras rurales y abrir el territorio a mayores compras de capitales extranjeros. Ante la oposición del proyecto, se tuvo que retirar el capítulo sobre la extranjerización de tierras por falta de consenso parlamentario, de hecho, en el Senado. Sin embargo, las agrupaciones sindicales, sociales y ambientales mantuvieron la convocatoria en rechazo a la iniciativa y en defensa de los recursos naturales. El proyecto denominado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada preveía, en su texto original, la eliminación o modificación de los topes fijados por la Ley de Tierras Rurales, la cual limita al 15% la propiedad extranjera sobre tierras a nivel nacional y fija techos específicos para titular en zonas agropecuarias clave. Son ya las 2 de la tarde con 11 minutos y con estas noticias nos vamos a una pausa, no sin antes recordarles nuestra pregunta del día de hoy, que es: ¿tú qué has leído de Rosario Castellanos? Te leemos en las redes sociales de Imer Noticias y también al 55 66 31 24 27. Vamos a una pausa y volvemos. Mantén tu punto de referencia informativo. Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Regresamos.
Estamos de regreso en Imer Noticias, tu punto de referencia, siendo ya las 2 de la tarde con 16 minutos, hora del centro de nuestro país. Y te recuerdo, como siempre, nuestros medios de contacto. Puedes escribirnos a través de las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, ahora conocida como X. Nos encuentras como Imer Noticias. De igual forma, nuestro número en cabina, que es el 5566-312427, donde estamos recibiendo tus respuestas a nuestra pregunta del día de hoy, que es: ¿tú qué has leído de Rosario Castellanos? Ahí te leemos. Continuamos con la agenda informativa del día de hoy. México ya alcanzó en Santo Domingo 2026 157 medallas de oro, con lo que superó su anterior récord de 145 oros conseguido en San Salvador 2023. De hecho, la propia CONADE calificó el resultado como la mejor actuación histórica de México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Todos los detalles ahora con nuestra compañera Irma Cuevas. Irma, buenas tardes, te escuchamos. Irma, buenas tardes. Creo que estamos teniendo problemas de comunicación. Esperamos recontactar rápidamente con nuestra compañera Irma Cuevas, porque este dato que ya dábamos es precisamente muy importante para la trayectoria deportística de nuestro país, y es que son 157 medallas de oro lo que se ha conseguido en esta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que recordemos se realiza en Santo Domingo, en los cuales pues México ha batido su propio récord que ya se había logrado conseguir hace 3 años en los Juegos de San Salvador 2023. Ahora sí, Irma Cuevas, te escuchamos. Claro que sí, Bereca, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a todos los amigos de Imer Noticias. Bien lo mencionas, México se está imponiendo en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Al momento llevan 366 medallas, 157 de oro, 104 de plata, 105 de bronce, y los Juegos están prácticamente en su último día de competencia. Hay que señalar que esta es la edición del centenario. México fue fundador de estos Juegos y ahora pues bueno, está refrendando en el medallero. En 2023, en San Salvador, México había obtenido 151 preseas de oro y por eso ahora está superando este número. Llevó México una delegación de 646 atletas en muchos deportes, porque aquí hay que recordar que hay deportes que participan en centroamericanos, participan en panamericanos, pero no llegan a ser deportes olímpicos. Por ejemplo, el esquí acuático, donde México fue uno de los triunfadores, se quedó en el tercer lugar del medallero del esquí acuático, y que ahora, pues bueno, México está obviamente liderando este medallero. Te he de comentar que la mejor atleta mexicana, la que obtuvo mayor número de medallas, fue una nadadora, es Celia Pulido, quien obtuvo 11 medallas, 8 fueron de oro, obtenidas en pruebas de 50 metros dorso y 100 dorso, además de relevos libres y combinados, una medalla de plata en los 50 metros libres, 2 medallas de bronce en 50 metros mariposa y 200 metros de dorso, y la natación, a pesar de que en Juegos Olímpicos no se ha dado una medalla olímpica desde México 68, aquí sí en centroamericanos es donde se consiguió el mayor número de medallas para el equipo mexicano. Pero además, más allá de las medallas, se impusieron récords en diferentes disciplinas y se ganaron lugares más bien para los Juegos Panamericanos de Lima, que van a ser el próximo año en 2027. Por ejemplo, en marcha atlética, México ahí consiguió las plazas para Alejna González, quien lidera la marcha femenil, y el equipo varonil de caminata. En natación también con Celia Pulido se obtuvo lugar. En clavados, con el doble medallista olímpico Osmar Olvera y Juan Celaya, ganadores del oro en trampolín de 1 metro y de 3 metros individual y sincronizados, también tienen plaza para los panamericanos. En tiro con arco, en pentatlón moderno y en deportes de conjunto, pues qué decir de lo que sucedió apenas anoche, porque la selección femenil consiguió la medalla de oro en un partido cardíaco, porque se tuvieron que ir hasta la tanda de penales y ahí México se alzó con el oro. Hoy México, por cierto, en fútbol varonil también va a buscar la medalla de oro, va a enfrentar a Venezuela en un rato más, esto será alrededor de las 6 de la tarde. Y bueno, hay que señalar que habrá estímulos económicos para los ganadores. Para medallistas de oro será de 50,000 pesos, de plata 30,000 pesos y de bronce 15,000 pesos. Eso es lo que se estará entregando cuando ya terminen estos Juegos
Juegos y regresen los deportistas. Así que va muy bien el equipo mexicano y además esto es una antesala porque con esto empieza el ciclo olímpico, Bere. Juegos Panamericanos son el próximo año en Lima, van un menor número de atletas, se reduce el número de atletas porque hay menos plazas para ellos, pero es importante ir a Lima, ir a los Panamericanos porque de ahí se dan boletos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Que ahí sabemos que sí va un número muy reducido de deportistas, pero que pues van a ir buscando, según Rommel Pacheco, por lo menos 10 medallas para los Juegos Olímpicos. Así que, ¿cómo ves lo que está pasando con México actualmente allá en Juegos Centroamericanos? Grandes resultados los que nos compartes, Irma, y sobre todo también demuestran que hay una gran capacidad de las y los deportistas mexicanos con esta cantidad, ya lo decíamos, 157 medallas de oro, lo que se ha pues prácticamente ganado en esta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y que también, como ya lo señalabas, es muy importante este reconocimiento, este estímulo económico, pero sobre todo que haya apoyo permanente a los deportes y a los deportistas, obviamente, en nuestro país. Sí, sí, sí. De hecho, hay un seguimiento para todos estos deportistas. Hay becas deportivas para los atletas que entran dentro de los mejores 8 de su categoría. Y cada año la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, junto con las federaciones, hacen un estimado de lo que son sus actividades, tanto nacionales como internacionales, y las becas deportivas que se pueden otorgar. Además, es que es algo muy importante que la próxima sede de tanto Jalisco será una de las sedes que tendrá y pues bueno, México estará abriendo plaza con esto también. Eso es muy importante, Veré. ya nos lo indicabas, Irma, es que estábamos perdiendo un poquito la comunicación, pero no, si te terminamos de escuchar. Efectivamente, esto abre paso también a otros eventos deportivos en los que va a participar nuestro país, pero también incluso, como ya nos lo señalabas, va a ser sede también en la vida pues deportiva prácticamente a nivel internacional. Irma, pues seguimos al pendiente también de estos resultados que ya se dieron ahora en esta nueva edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y sobre todo, como ya lo decías, viene la mira de lo que va a acontecer en el año 2027 respecto a las y los deportistas mexicanos. Muchas gracias y buenas tardes, Irma. Claro que sí, Bere, fuerte abrazo para todos. Gracias. Llegamos ya a las 2 de la tarde con 24 minutos, hora del centro de nuestro país, casi el último bloque de este programa del día de hoy. Y vamos con más información, pero ahora de otro corte, ya que a más de una década de su creación, especialistas y autoridades reconocieron avances, pero también pendientes en las alertas de violencia de género en nuestro país. Durante un foro organizado por la Cámara de Diputados, llamaron a evaluar su funcionamiento para garantizar acciones efectivas frente a la violencia contra las mujeres. Hazel Zamora nos tiene todos los detalles. Hazel, buenas tardes. Así es, Berenice, muy buenas tardes para ti y al auditorio que nos acompaña. Como bien adelantas, las alertas de violencia de género fueron creadas para poner el foco en los lugares donde la vida de las mujeres está en riesgo. Sin embargo, a más de una década de su implementación, especialistas y autoridades reconocen que el mecanismo enfrenta retos para traducirse en acciones efectivas. Durante el Foro Nacional Avances, Retos y Perspectivas de las Alertas de Género en México, organizado por la Cámara de Diputados, la abogada Leticia Bonifaz recordó que este mecanismo surgió después de los feminicidios de Ciudad Juárez. Sin embargo, señaló que desde el inicio, las y los gobernadores consideraron las alertas como un golpe político. Recordó que así ocurrió en la primera solicitud presentada en el Estado de México hace 11 años. Bonifaz consideró que el mecanismo no ha fracasado, pero las acciones de las autoridades han sido insuficientes frente a fenómenos como el crimen organizado, la feminización de las desapariciones y la prevención de la violencia desde el ámbito familiar. Vamos a escuchar al especialista. Si los ministerios públicos o fiscalías no hacen adecuadamente su trabajo, si muchos de los feminicidios siguen quedando en la impunidad, si muchas de estas desapariciones no llegamos a saber en el fondo qué pasó, esto significa que el problema no es de la alerta, sino el problema es de las instituciones que siguen con deficiencias importantes en su trabajo cotidiano. La fiscal de delitos vinculados a la violencia de género del Estado
Estado de México, Dilcia García Espinosa, señaló por su parte que las alertas han permitido a los gobiernos estatales articular acciones para atender la violencia contra las mujeres. En el mismo sentido, María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, reconoció estos avances, pero señaló que es necesario fortalecer el seguimiento que realiza actualmente la Secretaría de las Mujeres sobre las medidas implementadas, especialmente en los municipios. Escuchemos. Y lo que está fallando es que la misma estructura federal tiene que empujarlo porque los estados habían logrado plataformas, grupos de seguimiento, pero como ven que no se les da seguimiento, las acaban desactivando. O acaban diciendo, esta política la hice solo para cumplir con la alerta, pero ya la quitan. En el foro, diputadas, académicas y organizaciones civiles coincidieron en la necesidad de evaluar el impacto de las alertas que actualmente están activas en 26 estados del país. Berenice, la información que les tengo esta tarde. Hazel, muchas gracias, y obviamente son datos que hay que tomar en cuenta precisamente para garantizar de hecho lo que es el combate a la violencia contra las mujeres, y una gran herramienta son las alertas de violencia de género. Sin embargo, hay detalles que todavía se pueden afinar. Seguimos en comunicación. Gracias y buenas tardes, Hazel. Así es, que tengan un buen día. Hasta luego. Cambiamos ahora el corte de las noticias y nos vamos a un ámbito más cultural ya para ir cerrando, perfilando el cierre de este programa del día viernes. Y es que como un homenaje a una de las pioneras en la lucha de las mujeres, la puesta en escena El Eterno Femenino nos lleva a través de la ironía a reconocer los errores que como sociedad hemos tenido al seguir desdibujando la importancia de las mujeres. Nuestra compañera Carolina López Hidalgo nos tiene toda la información. A 52 años del fallecimiento de Rosario Castellanos, con la puesta en escena El Eterno Femenino, se le brinda un homenaje lúdico, atractivo y burlón, desmantelando el machismo a través de un diálogo con las realidades que viven las mujeres hoy en día, como lo destacó Luis Mario Moncada. Lo que ha pasado, ¿no? Y cómo ha venido progresando este discurso, bueno, problematiza el texto, no solo se vuelve a poner en escena, sino que al mismo tiempo se dialoga con él y se problematiza, porque esa es la labor precisamente del arte, de no dejar las cosas como son, sino siempre estar buscando en las rendijas, en esos huecos vagos que a lo mejor nos pueden estar diciendo algo que ha cambiado, y precisamente ese diálogo es el que vuelve a darle frescura a la obra. La adaptación es una coproducción entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Cultura y cuenta con la dirección de Mahalat Sánchez, una obra que plasma los problemas que a pesar del paso del tiempo siguen viviendo las mujeres. Es por eso que a través del sarcasmo inteligente de Rosario Castellanos se critican los roles de género tradicionales, como el machismo y los mitos impuestos sobre la identidad y el lugar de la mujer en la sociedad. Así lo destacó la directora de la puesta, Mahalat Sánchez. En el homenaje a Rosario tratamos de presentar esta farsa con tintes de ironía y a una pionera en el pensamiento, en la conciencia de género. Una mujer que puso en el escenario las preguntas fundamentales de la mujer. ¿Qué es ser mujer? Y no solo eso, sino qué es ser mujer y qué es ser mexicana. Rosario siempre estuvo inquieta por el destino de las mujeres, por abrir espacios. Para mí es una manera de agradecer a Rosario el legado artístico y literario. El director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social, Mauricio Hernández Ávila, resaltó la importancia de recuperar la vocación de los teatros que tiene el instituto y se busca alentar el buen teatro de las familias mexicanas. Creo que es nuestro primer producto así independiente de tratar de regresar al IMSS la vida teatral. Si esto se acompaña de que este recinto regrese a las audiencias, pues será un logro fantástico de esta idea que tuvieron la secretaria y el director general del IMSS de hacer escenarios culturales. La obra se presentará de forma gratuita los viernes, sábados y domingos del 28 de agosto al 11 de octubre en el Teatro Reforma Juan Moisés Calleja. Para Imer Noticias reportó Carolina López Hidalgo.
varias y muchos nos hemos identificado en algún punto de nuestra vida, pero esto lo canta Chini.png. Pero para conocer más acerca de quién es esta artista, le damos la bienvenida ahora a Frida Güero en este espacio. Ella es periodista musical y de hecho se incorpora también como colaboradora a este espacio de Imer Noticias para traernos siempre una propuesta distinta sobre distintas mujeres que son cantantes, porque hay que reconocer que aunque ha avanzado mucho la industria musical, pues todavía existe desigualdad y brechas que se tienen que ir cerrando poco a poco, y por eso tenemos que también abrir los oídos a lo que están cantando mujeres alrededor del mundo. Frida, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Bere, buenas tardes. Muchas gracias por tenerme acá. Es un honor. Muchas gracias por todo. No, muchas gracias por acompañarnos y sobre todo cuéntanos, ya decía yo que es importante que escuchemos a las mujeres, pero sobre todo tu propuesta es muy profunda y tiene este enfoque y también voces nuevas además, no solamente mujeres, sino mujeres que están empezando en el mundo artístico, en el mundo musical. Pero, ¿por qué ese enfoque, Frida? Porque justo como lo dijiste al inicio, me parece muy importante destacar y resaltar el trabajo que las músicas están haciendo en el mundo, no nada más a músicas que ya están posicionadas, artistas que pues ya llevan años en la industria, que digo, también por algo hay que igualmente reconocerlas, pero también hay que mirar un poquito más hacia como lo alternativo, espacios que todavía no están tan como populares, que todavía la gente dice, ay, no me suena. Ahí es donde tenemos que voltear a mirar, porque a pesar de que puede que no te suene, esa artista mujer está dejando algo en la música, ya sea de su país, de América Latina, de la región donde reside, y sí es importante voltear a ver esas otras propuestas que puede que no sean tan populares. Y que por eso nos traes este día a colación, Chini.png. Yo la verdad se me hace un nombre muy particular, suena muy bonito, pero ¿quién es? Les cuento, Chini.png es una cantautora y artista visual chilena. Esto último es importante, el dato de que es artista visual, porque si bien tú esperas que tu proyecto musical suene bien, pero el extra que ella le pone al darle mucho peso a la parte visual es bastante resaltable e importante. Ahorita les voy a contar un poco más sobre esa idea. Ella es de Chile, ella ya tiene tiempo publicando música, ella comienza por ahí del 2020 a publicar sencillos y es hasta 2023, 23, cuando publica su primer disco, El Día Libre de Pollux. Una portada bastante interesante, pintada a mano, por cierto, ese es un dato curioso, con el cual ganó el premio Pulsar 2024 a Mejor Álbum de Rock. Y si ustedes se preguntan, ¿qué es eso de los premios Pulsar? Pues son los galardones más importantes de la música chilena. Entonces, este dato no es cualquier cosa, que ella haya ganado con este álbum tan reconocido, pues, premio. Y también este lanzamiento hizo que pudiera tener una sesión en el Key EXP en Seattle, que son como estas sesiones en vivo, súper bonita, tiene una escenografía en esa sesión súper linda que la pueden encontrar en pues, redes sociales, en plataformas. Básicamente, si te gusta el rock alternativo, el grunge, también el shoegaze o incluso la psicodelia, Chini.png es para ti. Chini.png es para ti, sobre todo ahorita que me contabas de esta portada que dices que está pintada a mano, ¿ella también la hizo o es colaboración con alguien más? Es colaboración porque ella le interesa mucho colaborar con la gente a su alrededor, con los artistas que también la rodean, que están como dentro de esta escena independiente, alternativa chilena. Ella, o sea, por ejemplo, en la portada nos hace ver que, pues sí, le gusta mucho esto de la colaboración, como darle espacio a otro artista que comparta su arte junto con el arte de ella. Y también tiene varios videoclips en los que colaboran artistas que son amigos suyos. Entonces también ahí como que no nos lo dice directamente, pero nos da a entender que a ella le interesa mucho esta colaboración. Podría ser interdisciplinaria. Y que también es otra forma precisamente de cómo construimos desde otros espacios, otro tipo de relaciones, ¿no? O sea, incluir a gente que sea igual de talentosa en tus proyectos y que luego esto también se vuelva una relación mucho más cercana. Creo que son cosas que se notan cuando está ya el producto, por ejemplo, esta canción, que además ahora me llamaba mucho la atención la letra, porque ya decíamos, creo que muchas y muchos nos hemos identificado con ese sentimiento de que de pronto no nos dejan hacer algo y sentimos que es el fin del mundo, pero ¿qué pasa ahí? ¿Cómo se llama esta canción, de hecho, Frida? La canción que escuchamos al inicio se llama Tímida y pertenece a su segundo disco, Vía al Orozco, de 2025, apenas el año pasado, no tiene tanto tiempo de que se lanzó.
donde en este disco en particular destaca esta temática de las relaciones humanas, pero el enfoque es cómo crecemos, cómo nos desarrollamos hasta llegar a ser las personas adultas que hoy día somos. Habla de cómo tu infancia va a impactar, o sea, sí o sí va a impactar en tu vida adulta, en el resto de tu vida. Entonces ella se ve y como que vuelve a esos espacios donde ella habitó como una niña y ahora los retoma como una mujer adulta. Pero como que sigue plasmado ahí ese sentir de la niña que alguna vez esta Chini fue. Y hablando de tímida, ella como literalmente dice, no, yo no puedo, mi mamá no me deja, hoy es el fin del mundo. Esta canción en particular habla desde este punto de vista de niña, quien pues alguna vez todas fuimos, ¿no? Y ella dice como, siento que ella expresa muy bien este impedimento de que tu mamá te dice, no, no puedes, porque el mundo es peligroso, pero tú en ese momento no logras entender qué es lo que te está diciendo. Nada más dices, ¡osh! No me dejas salir a jugar, pero no entiendes todo lo que está alrededor de salir a jugar. Y que como bien ya lo decías, Frida, precisamente la importancia que tiene la infancia cuando vamos creciendo y que no es un proceso, hay que decirlo, fácil como tal. De hecho, cada etapa de la vida tiene sus dificultades, pero también cosas muy bonitas. Pero pasar de ser niño a convertirte en adolescente, que estás en una etapa en la que ya no eres chico, pero tampoco terminas de ser un adulto como tal, luego volverte adulto joven, luego consolidarte, es una cosa muy, muy compleja y que también qué bueno que existan estas propuestas musicales elaboradas por mujeres que logren conectar con muchas personas porque, insisto, es un proceso que nos ha marcado a todas y a todos y que por eso tenerlo ya en esta melodía que también suena muy, muy agradable, muy, muy dulce, ¿no? Creo que también eso hace que el mensaje sí llegue. Totalmente. Y de hecho, el videoclip, que igual lo hizo en colaboración con varios artistas igual visuales, ganó, me parece que igual un premio Pulsar, pero de este año, a mejor videoclip, porque es una especie de videojuego, está bellísimo, o sea, te gusta o no el artista, vas a decir, ¡ay, qué bello! Porque es ella como como a un estilo como 8-bit, ella jugando como de Pac-Man, ¿no? Para la gente que nos escucha, como de Pac-Man. Ándale, así, y ella está como con su guitarra, esa es como su arma, y está como tipo un Mario Bros., así como atravesando cosas, subiéndose de escalones y tal, y brincando y así, hasta llegar a salvar el mundo. Pues pasando todas las aventuras que tenemos que resolver en el día a día como personas, como niños y niñas también, incluso como adolescentes. Cada día es una nueva aventura, nuevos retos y tenemos que irlos pasando. A veces incluso no nos sentimos preparados, pero tenemos que hacerlo porque así es la vida. Exacto. Frida, también te podemos escuchar a ti incluso en otra estación hermana de aquí del IMER, que es Interferencia, de hecho, en la cual también traes una propuesta resaltando el trabajo de mujeres los viernes de 3 a 4 y se llama Músicas. Así es, Músicas por Interferencia IMER, y ahí hablo igual de música hecha por mujeres, pero el enfoque es Iberoamérica. Solo Iberoamérica. Exacto. Ok, y también si te quieren escuchar en Reactor 105, insistimos, otra de nuestras radiodifusoras de aquí del grupo del Instituto Mexicano de la Radio, con un enfoque sí más juvenil, pero que también es importante siempre poner, insistimos, el trabajo de las mujeres porque la brecha lamentablemente sigue existiendo. Así es, tristemente todavía hay una brecha enorme que al menos de mi parte es como este tipo de proyectos deben de ayudar a que reduzcamos esa brecha y a que más músicas y la música hecha por mujeres llegue a más personas y se conozca qué es lo que también están haciendo en distintas partes del mundo, en este caso como en ALB por Reactor. Por Reactor 105 y pues nada más nos repites, ¿dónde podemos encontrar la música de Chini? En todas plataformas, Chini así la encuentras como chini.png. ¿Y a ti? Y a mí como @FridaAgüero en Instagram y en X como Frida con ¡A! Y _Agüero. Pues ya lo escuchamos, ahí efectivamente está esta propuesta que nos trae Frida Agüero, periodista musical, también de aquí de la casa, claro que sí, del IMER, ahora compartiendo el talento de grandes músicas en IMER Noticias, tu punto de referencia. Gracias, Frida, buenas tardes. Muchas gracias, Bere, buenas tardes a todas y a todos.
Ya son las 2 de la tarde con 41 minutos, hora del centro de nuestro país, y como ya lo decíamos, hoy 7 de agosto se cumplen 52 años del fallecimiento de la escritora, ensayista y periodista mexicana Rosario Castellanos. Y para conocer más detalles acerca de cuál ha sido el papel de la obra de esta mujer mexicana y su relación ahora con las y los jóvenes en pleno 2026, nos enlazamos en Imer Noticias, tu punto de referencia, con Silvia Peláez. Ella es coordinadora de adaptación para la escena en Fundación para las Letras Mexicanas. Buenas tardes, Silvia, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, Berenice, muy bien, gracias. Aquí, pues, conmemorando el fallecimiento, ¿verdad?, de la gran escritora Rosario Castellanos. Efectivamente, ya lo decíamos, 52 años, Silvia, pero ¿por qué sigue vigente la obra de Rosario Castellanos y cuál es la importancia que tiene hoy en pleno 2026, Silvia? Bueno, cuando un escritor o una escritora escriben desde la verdad, desde el fondo de su alma, con una visión particular, con una, aparte con una pericia en las letras, eso va a pervivir por los años. No solo en nuestra literatura mexicana hay escritores de esa gran talla, porque dan una perspectiva del mundo muy personal y al mismo tiempo conecta con la sociedad. Y esa es la forma en que un escritor sigue vigente. No es que no escribe por temas de moda que estén que se van como la espuma de los días, sino que escribe acerca de temas que impactan a la humanidad, al ser humano en su conformación compleja y emocional, etcétera. Y bueno, en el caso de Rosario Castellanos, hay que decir que le tocó una época complicada en cuanto a las mujeres escritoras, porque todavía ocurre en cierta manera, pero en esa época tener una posición, una visibilidad como mujer en el campo de las letras, pues no era sencillo, ¿verdad? Y tuvo que abrir un camino. Ella abrió un camino para muchas de las escritoras que venimos después de ella. Y bueno, sabemos que escribió novela, poesía, ensayo, que fue diplomática, pero sobre todo para mí creo que sigue vigente porque fue una mujer con una visión y una perspectiva propia también acerca de su posición y su situación como mujer creadora en la sociedad de su tiempo, que hoy por hoy reverbera en la juventud por esta fuerza que está cobrando la presencia de las mujeres, no solo en las letras, sino en muchos campos. Ella es pionera en ese campo. Ella fue una de sus aportaciones es el hecho de haber sido una de las primeras mujeres en lograr presencia en la literatura, en una época en que la escritura se consideraba todavía un ejercicio casi exclusivamente masculino, ¿no? Y podemos ver esto en sus ensayos y dramas donde se ve la confluencia de la identidad y del género, también de la identidad racial, porque ella estuvo muy en contacto con la situación indígena, opresiones sociales, económicas ejercidas en ese momento, donde México había pasado ya la Revolución Mexicana y estaba en esa construcción como país. Esos años posteriores a la Revolución son los que le toca a Rosario Castellanos. Que eso es muy importante, sobre todo para entender todas las dimensiones que abarcaba la obra tan prolífica de Rosario Castellanos, sobre todo también tomando en cuenta, Silvia, que tuvo una vida pues bastante corta, lamentablemente falleció a los 49 años, pero aún así las obras que nos dejó y todo el legado, como ya lo decía, no solamente en las letras, en sus libros, sino también en todos sus trabajos de documentación, periodísticos, e incluso también como una mujer promotora de la cultura de todo México, pues han dejado un legado bastante importante ya a 52 años de su fallecimiento. Y un aspecto muy importante que ya nos compartía Silvia es este carácter feminista
feminista que podemos encontrar no únicamente a través de sus textos, de sus obras, sino incluso en la propia historia de vida de Rosario Castellanos, que hoy por eso resuenan tanto entre las juventudes feministas. Sí, sí, pero también desde mi perspectiva muy personal, creo que nada más definirla por ese rasgo sería reducir su obra, porque su obra es mucho más profunda y compleja que solo esa propuesta, aunque eso es importantísimo. De hecho, su tesis de maestría fue titulada sobre cultura femenina y fue escrita en 1950, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, es una gran, como diría yo, como una lupa, como eso quería yo poner, como una lupa desde los años 50 hacia acá, de todo lo que implica el trabajo de las mujeres y sobre todo la crítica, ¿no?, a la posición que se les otorga, o que se les otorgaba entonces, y a la posición que se ha tenido que luchar para tener ahora otra situación y que todavía hay que seguir poniendo los puntos sobre las IES, ¿no? Y eso, mira, hace poco trabajé los textos dramáticos que escribió, que son dos poemas dramáticos. Uno es Eva, Judith y Salomé, donde pone énfasis en esta cuestión de lo femenino en relación con lo masculino y cómo es tratado, ¿no? Pero también tiene, en términos de las obras de teatro, El eterno femenino y Tablero de damas. Si nos fijamos, todo este cuerpo de textos que apuntan a lo dramático, tienen que ver con lo femenino y esta postura feminista de decir, el momento, aquí hay que ver también este aspecto. Y por supuesto en su poesía, ¿no? Todos sus poemas en general, pues hablan no solo sobre la posición de la mujer, sino sobre la complejidad del alma femenina y de las relaciones con lo masculino y con el mundo. Y eso y también con lo social, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el Memorial de Tlatelolco, o sea, no es una escritora ajena tampoco a su tiempo, y ese Memorial de Tlatelolco dialoga fuertemente con lo que padecemos hoy en México, ¿no? De violencias y de muertes también. Entonces es una autora totalmente contemporánea, presente en nuestro tiempo, precisamente por la forma en que aborda los temas, por la profundidad en que toca las emociones, las relaciones y por supuesto por esta perspectiva femenina, ¿no? Que eso es muy importante, lo que ya nos señalaba Silvia, de esta profundidad que hay en la mirada y en la capacidad de análisis y también de transformarlo en letras de Rosario Castellanos, ya que de hecho un gran ejemplo es su primera novela, Balún Canán, en la cual a través de la mirada de una niña indígena, pues se puede ver todo lo que hay detrás de una lucha pues hipotética, en este caso la que se nos muestra en Chiapas durante la reforma agraria de los años 30, es decir, hay una reconstrucción de todos los episodios, o de algunos de los más importantes que han consolidado a nuestro país, pero con esta mirada particularmente femenina, que insistimos, si bien como ya lo señalaba también Silvia, no es únicamente el feminismo lo que caracteriza la obra de Rosario Castellanos, pues es un componente que vemos que cruza de alguna forma la mayoría o gran parte de sus obras y por eso lo vuelven también tan especial, además de poder ser sensible a muchas de las problemáticas que hoy en día todavía resuenan en nuestro contexto actual. Así es, Berenice. Reverberan en el contexto actual todas sus letras, sus textos, tanto los ensayos, los poemas, como las novelas y las obras de teatro, los trabajos dramáticos. Como tú decías al principio, es una pena que haya muerto tan joven, a los 49 años, ni siquiera llegó a los 50, pero muchas veces los escritores con gran potencial han muerto jóvenes, ¿no? Pero dejan un gran legado, o sea, ella fue una escritora tan prolífica que a pesar de haberse ido de este plano tan joven, tan pronto, dejó un gran legado en muchos sentidos y creo que hay que releerla.
hay que seguir leyéndola, reflexionando sobre sus conceptos, sus ideas, su postura y conectándola con nuestro tiempo. Tenemos, por ejemplo, ese texto maravilloso que se llama La lección de cocina, ¿no? Que habla de esta labor que hacían las mujeres. Ahora eso ha cambiado, pero no deja de haber todavía ese ámbito de la mujer en la cocina, ¿no? Que se puede trasladar a otros campos del conocimiento y del trabajo, ¿no? Que se mantiene a veces a las mujeres en un rincón de algún campo del conocimiento o de algún trabajo, etcétera. Entonces, en sus novelas, en Ciudad Real también vemos cómo habla del México de ese momento, o sea, no deja de dialogar con el país, ¿no? Y eso también pues lo podemos relacionar con su labor como diplomática, que representando a México en el mundo, ante el mundo, ¿no? El legado de Rosario Castellanos está más vivo que nunca y es importante que entre todas y todos sigamos, como ya lo hacía en esta invitación Silvia Peláez, coordinadora de adaptación para la escena en Fundación para las Letras Mexicanas, pues precisamente releer, volver a traer las obras de Rosario Castellanos que nunca se han ido y que son un gran lente para poder entender lo que hoy estamos viviendo en muchos ámbitos de nuestro país. Silvia Peláez, agradecerle muchísimo esta conversación con toda la audiencia de Imer Noticias y traernos de vuelta la importancia y todas estas dimensiones y profundidad de la obra de Rosario Castellanos. Gracias y buenas tardes, Silvia. Gracias, Berenice, buenas tardes. Invitar a tu auditorio a leer la obra original de Rosario Castellanos, muchas se encuentra ya en internet, también hay textos y artículos publicados acerca de ella. Yo hace no mucho publiqué uno en Casa del Tiempo, un texto dialogando con su obra y sobre todo con el Memorial de Tlatelolco. Así que los invito a leer con atención y respeto en con esta conmemoración de los 52 años del fallecimiento de Rosario Castellanos. Muchas gracias a Imer y a ti, Berenice, también por la entrevista. No, muchas gracias, Silvia, y también por compartirnos estos puentes con la obra de Rosario Castellanos. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta pronto. Ya lo escuchábamos ahí, una de las más grandes escritoras mexicanas que lamentablemente partió muy joven, pero que su obra sigue entre nosotras y nosotros. Vamos con más información, ya que en el marco del centenario del poeta Jaime Sabines, la Cámara de Diputados llevó a cabo el Encuentro Internacional por la Justicia y la Paz. Toda la información la tiene nuestra compañera Carolina López Hidalgo. La luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada 2 horas. Es buena como inóptico y sedante y también alivia. En el marco del centenario del poeta Jaime Sabines, la Cámara de Diputados llevó a cabo el Encuentro Internacional por la Justicia y la Paz, un foro en el que se reflexiona la importancia de fomentar el gusto por la palabra, la escritura y la creación. Para Gabriela Georgina Jiménez Godoy, vicecoordinadora parlamentaria y diputada federal, es importante recordar la participación de Sabines en la Cámara de Diputados, así como la palabra puede ser puente de ideas y lucha social. Su voz sigue convocando a nuevas generaciones de lectores y este centenario se celebra en todo el país con homenajes que reconocen la vigencia de una obra profundamente humana, pero también para celebrar algo más grande, la posibilidad de que la cultura siga siendo un puente entre las personas. Red Némesis nació precisamente con esa convicción, para tender puentes fraternos y culturales mediante la palabra y el arte. Ese esfuerzo reúne voces provenientes de más de 15 países bajo un mismo propósito, reflexionar sobre la justicia y la paz. ¿Y qué mejor escenario que hacerlo en este Palacio Legislativo? Aquí, todos los días trabajamos con palabras. Unas se convierten en leyes, otras se convierten en acuerdos, otras más expresan las aspiraciones de millones de mexicanas y mexicanos. Pero antes de que una palabra pueda transformar una ley, primero debe de ser capaz de transformar una conciencia. Para el magistrado Eduardo Santillán, Jaime Sabines vuelve simbólicamente a nuestras vidas, no como una estatua o un recuerdo, sino a través de sus palabras. El Bate de alguna manera afirmó que la poesía es la comunicación más honda de los hombres y esa labor se debe de seguir fomentando.
hoy el verso se apodere de la Cámara de Diputados, en donde la prosa siempre suele ser una gran tiranía, y que hoy viene a plantarse en el verso, pues también algo muy importante. Yo estoy convencido que la sociedad, que las personas seríamos distintas si leyéramos poesía y si creáramos poesía. Estoy convencido que las personas buenas desarrollan actividades artísticas. La lectura, la poesía, la música, la escultura, sin lugar a dudas, son instrumentos que hacen aflorar lo mejor de las personas. Por su parte, Elisa María Hernández, una de las participantes de este homenaje que duró cerca de 3 horas y consistió en leer poesía, cantar los poemas, así como evocar la figura de un maestro del verso, es preponderante mostrar que la cultura va más allá de grandes aprendizajes y conocimientos. Es también buscar el silencio para encontrar la paz. En un mundo marcado por la polarización, ustedes están haciendo lo más valiente: tender puentes sensibles con los hilos que solo el arte puede tejer. Y es en esta edición dedicada a la justicia y la paz donde su voz cobra aún más fuerza, porque nos recuerda que la paz no es silencio, es participación, que la justicia no es discurso, que es acción, y que ambas comienzan por reconocer nuestra humanidad compartida. Sigamos apostando por la palabra, sigamos creyendo en el arte, sigamos construyendo desde la cultura los caminos que la política y la sociedad necesitan. Estas actividades continuarán honrando a uno de los poetas más queridos de México. Pon una hoja tierna debajo de tu almohada y mirarás lo que quieras ver. Para Imer Noticias reportó Carolina López Hidalgo. Para cuando te ahogues. Y dale la llave de la luna a los presos y a los desencantados. Con esto concluimos nuestro programa el día de hoy, pero nos escuchamos el lunes en punto de la 1 de la tarde. Nos despedimos con En Barranquilla me quedo de Joe Arroyo, haciendo referencia a lo que está sucediendo en Colombia. Un abrazo a las y los compañeros progresistas hasta ese país. Gracias. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias. El Sistema Nacional de Noticiarios presentó Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Periodismo desde lo público, contigo. Okay, so.